Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. En septiembre de 1830, antes de que se llevara a cabo la segunda conferencia de la Iglesia en Fayette, Nueva York, un grupo de 6 élderes y otros 3 miembros de la Iglesia deseaban tener más conocimiento, entre otras cosas, sobre el establecimiento de Sion. En respuesta a su pregunta, el profeta José Smith recibió la revelación que está registrada en la sección 29 de Doctrina y Convenios. Las verdades que se enseñan en esta sección dieron mayor comprensión a los santos sobre la necesidad de establecer Sion en los últimos días. En esta revelación el Señor habla de algunas de las señales, plagas y desolaciones que ocurrirán antes del gran día de su vuelta a la tierra. Dice así: el sol se oscurecerá y la luna se tornará en sangre. Las estrellas caerán del cielo. Se enviará una fuerte tormenta de granizo que destruirá las cosechas. Habrá señales en el cielo y en la tierra. Habrá lloros y lamentos. Y todo ello porque la iniquidad llenará este mundo y Dios dice: me vengaré de los malvados porque no se arrepienten. Y el Señor dijo que juntará a su pueblo como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y protegerá así de tantas calamidades a los que escuchen su voz, muestren su humildad ante Él y le invoquen con poderosa oración. Y Él manda, por tanto, que se efectúe el recogimiento de todos aquellos que quieran protegerse bajo las alas del Evangelio restaurado. Dice así: de cierto os digo que sois escogidos de entre el mundo para declarar mi Evangelio. Sois llamados para efectuar el recogimiento de mis escogidos, porque éstos escuchan mi voz y no endurecen su corazón. Y repite: porque con poder y gran gloria me revelaré desde los cielos con todas mis huestes, y moraré en rectitud con los hombres sobre la faz de la tierra 1000 años, y los malvados no permanecerán. Durante los meses de verano, antes de que se recibiera esta revelación de Doctrina y Convenios 29, el profeta José Smith había empezado la traducción o la revisión del libro del Génesis. En esta revisión del Antiguo Testamento se confirmó que Jesucristo y Jehová son la misma persona, y que así como Jesucristo o Jehová congregó, protegió y libró al antiguo Israel cuando estuvo cautivo en Egipto, Él también congregará a sus hijos de los últimos días bajo su protección si prestan atención a su voz. Porque el recogimiento de los escogidos tiene lugar cuando las personas aceptan el Evangelio de Jesucristo, hacen convenios con Dios y se congregan con los santos fieles. Este recogimiento del pueblo de Dios disperso se debe llevar a cabo para que el pueblo de Dios esté preparado para el día en que se derramen tribulaciones y desolación sobre los malvados.
¿Dónde deben recogerse los que acepten el mensaje del Evangelio restaurado para que estén protegidos? El Señor dijo en esta revelación, que se recibió, como he dicho, en 1830, que el recogimiento de los fieles se haría en un solo lugar sobre la faz de la tierra, a fin de preparar su corazón y que se preparen en todas las cosas para el día en que se derramen tribulaciones y desolación sobre los malvados. Más adelante, los santos supieron que el Señor quería que los miembros de su iglesia se congregaran en el condado de Jackson, Missouri. Sin embargo, a aquellos que más tarde se congregaron en este condado de Jackson los expulsaron de sus hogares y el recogimiento se tuvo que hacer en Far West, también en el estado de Missouri. Y como allí tampoco fue posible, lo intentaron en Illinois, fundando la ciudad de Nauvoo y construyendo un templo. Fracasado este establecimiento en Illinois, buscaron un lugar apartado en el que establecer Sion, viajando hacia el oeste. En la actualidad ya no es necesario trasladarse a un lugar geográfico específico para congregarse, más bien los miembros de la Iglesia deben ayudar a edificar Sion en el lugar en el que vivan, con el mandato de que allí donde se congreguen permanezcan en lugares santos. Si queremos sentirnos seguros, debemos asegurarnos de estar en lugares en los que Dios pueda protegernos. Por eso el Señor nos ha pedido que llevemos a cabo el recogimiento de todos aquellos que quieran tener esta protección. Ese recogimiento consiste, como ya he dicho, en aceptar el Evangelio restaurado, unirse a la Iglesia de Jesucristo, llegar al conocimiento del Dios verdadero y adorarlo en su propia lengua con los santos de su propia nación. De esta manera nos haremos merecedores de las bendiciones prometidas en estos últimos días. Dios nos ha llamado, pues, para efectuar el recogimiento de sus escogidos. Por eso los siervos del Señor han salido a proclamar la restauración a todas las naciones, y en todas ellas se está efectuando el recogimiento y el establecimiento de Sion. Ya no se pide que las personas salgan de su tierra para unirse a la Iglesia, sino que es la Iglesia la que va a su tierra para establecer Sion entre ellos, purificando sus corazones. Porque Sion son las personas, Sion son aquellos que se han bautizado y han recibido el Espíritu Santo, son aquellos que cumplen los mandamientos, son los justos, es decir, son, como dice el Señor, los puros de corazón. El Señor ha advertido que los soberbios y los que hacen maldad serán como rastrojo, quemados al tiempo de su venida. Y en una revelación posterior dijo que los adúlteros, los fornicarios y todos aquellos que viven en la mentira y de la mentira padecerán la ira de Dios en la tierra. Algunos de los acontecimientos destructivos de los últimos días serán similares a aquellos que ocurrieron en otros tiempos en la historia, tales como cuando el Señor envió plagas sobre los egipcios para librar a los hijos de Israel del cautiverio. En el continente americano, antes de establecer Sion, el Señor llevó a cabo una gran destrucción para eliminar a los inicuos que lo impedían. En medio de tanta destrucción se oían llantos y lamentos de aquellos que habían perdido a sus parientes. Y entonces se oyó una voz que decía: «Oh pueblo de estas grandes ciudades que han caído,
¿Cuántas veces os he juntado como la gallina junta a sus polluelos bajo las alas y os he nutrido? ¿Y cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta a sus polluelos bajo las alas y no quisisteis? Oh vosotros, a quienes he preservado, ¿cuántas veces os juntaré como la gallina junta a sus polluelos bajo las alas, si os arrepentís y os volvéis a mí con íntegro propósito de corazón? Y sucedió que después de que la gente escuchara estas palabras, empezaron a llorar y a gemir otra vez por la pérdida de sus parientes y amigos. Esa misma voz, que era la voz de Jesucristo resucitado, les había dicho: «Oh vosotros, todos los que habéis sido preservados porque fuisteis más justos que ellos, ¿no os volveréis a mí ahora y os arrepentiréis de vuestros pecados y os convertiréis para que yo os sane?» Para establecer Sion es necesario quitar la iniquidad de la tierra, y para eso hay dos formas de conseguirlo: el arrepentimiento o la destrucción. O eliminamos la maldad nosotros, arrepintiéndonos y cambiando nuestra vida, o el Señor la destruirá, eliminando a los malvados que no quieran arrepentirse. Cuando el Señor estableció la Sion de Enoc, lo hizo de una manera diferente. Primero se llevó a los justos de la tierra a la ciudad de Enoc, lejos de la inicua faz de este mundo, y después mandó el diluvio. En nuestros días Dios usará una mezcla de ambas formas para fundar Sion. Los santos fieles serán arrebatados para recibir al Cristo en su venida después de que Él destruya a los inicuos. Doctrina y Convenios 29 sirve, por tanto, como una advertencia y como un recordatorio que el Señor en su misericordia nos hace para que nos preparemos para ese gran día. En el libro de Mormón aprendemos que Amulek, después de enseñar a los zoramitas la necesidad de ejercer la fe en la expiación y en el plan de redención y la necesidad del arrepentimiento, les dijo que es en esta vida cuando debemos prepararnos para comparecer ante Dios y cumplir con lo que se espera de nosotros. Y también en el prefacio de las revelaciones que estamos estudiando, en el libro de Doctrina y Convenios, el Señor nos dice: «Preparaos, preparaos para lo que ha de venir, porque el Señor está cerca». Y como no sabemos ni el día ni la hora en que vendrá el Señor, la pregunta sería: si supiéramos que el Señor vendrá mañana, ¿qué haríamos o qué dejaríamos de hacer hoy? Cada vez es más urgente, hermanos y hermanas, que nos arrepintamos nosotros y que proclamemos ese arrepentimiento también al mundo, para de esa manera ayudar a Jesucristo a juntar a su pueblo, porque su venida está cerca y Él desea que estemos todos con Él durante el milenio y no tengamos que llorar por la pérdida de nuestros parientes y amigos. Hermanos y hermanas, el fin se acerca y hay poco tiempo. Debemos, por tanto, llevar al mundo las buenas nuevas de la restauración para que de esa manera Dios pueda recoger a su pueblo.